Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más comencemos. Tsunade sospechó de inmediato que esto era obra de Jiraiya. En términos de antigüedad en Konoha, Jiraiya ciertamente tenía las calificaciones, ¿no es así? Debió ser ese idiota, no dispuesto a tomar el título de Hokage él mismo, quien decidió pasarle la responsabilidad a ella. Aún así, el ceño de Tsunade se frunció mientras seguía leyendo. La carta de Jiraiya mencionaba a su tío abuelo, Senju Tobirama. Según los rumores, el segundo Hokage se encontraba actualmente en un estado de Edo Tensei, el jutsu de reanimación. Tsunade sabía un poco sobre la técnica, aunque no en profundidad. En toda la historia de Konoha, solo Orochimaru había dominado verdaderamente la reencarnación del mundo impuro. Recogió la carta que había tirado antes. El papel estaba ligeramente amarillento, la tinta tenue en algunos lugares. Sus ojos se detuvieron en la última línea. Una dirección. Tsunade se recostó, mirando hacia el techo de madera marcado con manchas de humedad. El brillante resplandor de la lámpara incandescente de arriba hizo que su visión se nublara por un momento. Luego, exhaló suavemente y tomó una decisión. Iría a reunirse con Jiraiya. Tsunade quemó la carta, selló su equipo médico y apagó la luz. Luego, con pasos medidos, salió de la habitación. Mientras tanto, en un campo de entrenamiento abierto perteneciente a la organización Sombrilla, Shisui Uchiha estaba a distancia, observando en silencio una figura familiar. Cerca estaban Sasuke, Lee y varios otros compañeros shinobi. Sasuke había comenzado recientemente a interactuar con los rangos superiores de Sombrilla, comprendiendo gradualmente la estructura oculta detrás de ella. Cuando Shisui apareció ante él, los ojos de Sasuke temblaron de emoción. Así que, después de todo, no era el único Uchiha que quedaba. La comprensión alivió una carga que había pesado durante mucho tiempo en su corazón. Durante años, había creído que él solo cargaba con la reactivación del clan. Ahora, sabiendo que había supervivientes, esa presión finalmente comenzó a ceder. Sasuke se enteró más tarde de que durante la masacre Uchiha, Naruto había logrado salvar a varias personas, e incluso conservó los restos de sus parientes caídos, incluidos sus padres, a través de un método de sellado especial. Por esto, Sasuke estaba profundamente agradecido. No le guardaba rencor a Naruto por no salvar a sus padres. Después de todo, Naruto había sido muy joven en ese momento. Salvar a alguien en esas circunstancias fue un milagro. Es más, Naruto le había dicho que podría haber una manera de revivir a sus padres algún día. En este mundo, la frontera entre la vida y la muerte no era tan absoluta como la gente pensaba. Si Orochimaru podía convocar a los muertos a través del Edo Tensei, tal vez el ciclo de la reencarnación no era tan inmutable después de todo. Ahora, en ese mismo claro, Naruto estaba en silencio concentrado. Estaba listo. Liberaría a Kurama. Ya había dejado Konoha, ya no había necesidad de esconderse. Y con su poder actual, Naruto ya no dependía enteramente del chakra del 9 colas para estar en la cima del mundo shinobi. Naruto, ¿estás seguro de esto? Dentro del mundo interior del sello, la voz profunda de Kurama conllevaba una nota de preocupación. Kurama, te hice una promesa. Naruto sonrió. Todavía no es la libertad completa, pero al menos puedo liberarte de la prisión de este sello. Normalmente, cuando una bestia con cola se separaba de su Jinchuriki, el anfitrión moría. Pero lo que Naruto estaba haciendo ahora no era separar a Kurama, era liberarlo de las restricciones del sello. Solo al hacerlo podría sincronizarse completamente con el poder del 9 colas. Además, Kurama había aprendido a absorber energía natural por su cuenta. En el lenguaje de un mundo de cultivación, Kurama era prácticamente una matriz de recolección de espíritus viviente. Dentro de la mente de Naruto, la forma espectral de Minato Namikaze, el cuarto Hokage, observaba ansiosamente. Su alma ahora residía dentro de Naruto, a salvo de ser arrastrada de vuelta a la tierra pura. No te preocupes, papá, dijo Naruto con confianza, palmeándose el pecho. Con mi dominio actual de las técnicas de sellado, puedo hacer esto sin causar ningún daño. Habiendo fusionado sus recuerdos y conciencia con su otro yo, Naruto ahora sentía una cercanía genuina hacia Minato, una que venía naturalmente de la sangre y el vínculo. Aunque llamarlo papá se había sentido extraño al principio, ahora conllevaba calidez y orgullo. Minato, sin embargo, todavía estaba tratando de reconstruir cómo había terminado aquí. En un momento, había estado encerrado en batalla con el Shinigami, sellado dentro de su estómago, y al siguiente, se encontró liberado, su conciencia residía dentro de Naruto. Naruto, a través de Minato, también había llegado a comprender más sobre el Shinigami.
Y dado que ninguno de ellos había sido consumido por su alma durante todo este tiempo, tal vez el llamado dios de la muerte no era tan omnipotente como afirmaba la leyenda. Tal vez, no había solo uno. Pero tales preguntas tendrían que esperar. Ahora mismo, Naruto estaba listo. Kurama, ¿estás listo? Listo. Dentro del vasto paisaje mental, Naruto extendió su mano hacia el masivo sello de papel que había encarcelado durante mucho tiempo al 9 colas. Justo cuando sus dedos tocaron el talismán, una mano agarró su muñeca de repente. Era la conciencia persistente que Minato había dejado dentro del sello hace años. Naruto. Naruto no se sorprendió en lo más mínimo cuando la conciencia de Minato Namikaze apareció ante él. De hecho, ya lo había anticipado. La presencia de Minato no era más que una masa de chakra residual, un fragmento de la voluntad del cuarto Hokage. Tal conciencia no podía saber todo lo que le había pasado a Naruto a lo largo de los años. Después de todo, solo aquellos profundamente en sintonía con el chakra entendían que si bien podía almacenar recuerdos, no era un alma verdadera. No podía percibir el mundo exterior indefinidamente. Si lo intentaba, el chakra eventualmente se agotaría y la conciencia misma se desvanecería. Por eso, hasta este momento, la conciencia de chakra de Minato había permanecido inactiva, despertando solo cuando se perturbaba el sello. Al principio, Minato no entendió lo que estaba sucediendo. Para él, parecía como si Kurama estuviera tratando de tentar a Naruto a romper el sello. Naruto, espera. No tienes que preocuparte, todo está bajo control. La voz vino del otro lado. Una forma de alma de Minato, su espíritu verdadero, no solo chakra, también había aparecido. Por un breve momento, ver dos versiones de Minato en el mismo espacio se sintió extrañamente surrealista. No usé el sello devorador del demonio muerto en aquel entonces. Murmuró la conciencia de chakra, la confusión aún en su rostro. Pero la comprensión llegó poco después. Bueno, si incluso yo digo que está bien, entonces supongo que confiaré en mí mismo. Con una leve sonrisa, el clon de chakra de Minato se disolvió en un rayo de luz, fusionándose sin problemas con la forma del alma del verdadero Minato Namikaze. Por un momento, Minato permaneció en silencio, asimilando todo. Luego se volvió hacia Naruto con una cálida sonrisa. Tu madre también dejó su chakra. Su voz se suavizó. Podrás conocerla pronto. Estoy seguro de que se sorprenderá al ver cuánto has crecido. Estaba claro que Minato había planeado esto hace mucho tiempo. Cuando selló a Kurama dentro de Naruto, consideró todos los escenarios posibles, incluso los que nunca podrían suceder. Él y Kushina Uzumaki habían incrustado fragmentos de su chakra dentro del sello, cada uno sirviendo como salvaguarda final. El chakra de Minato fue el primero en aparecer. Si Kurama alguna vez intentaba liberarse, el chakra de Kushina se activaría automáticamente a continuación, para volver a sellarlo. Dentro del espacio mental, la forma espiritual de Naruto comenzó su trabajo mientras su cuerpo físico afuera reflejaba las acciones. Sus manos formaron sellos en un ritmo practicado, comenzó el proceso de liberar las restricciones de Kurama. En la historia original, la llave del sello había sido dejada con Gerotora, el sapo pergamino del monte Miboku. Pero la comprensión de Naruto del Finjutsu, técnicas de sellado, había superado hace mucho tiempo esa necesidad. Con unos pocos y rápidos sellos manuales, el intrincado sello alrededor de Kurama comenzó a desentrañarse. La presión que había atado al 9 colas durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. La forma masiva de Kurama se agitó mientras el espacio a su alrededor ondulaba. Una oleada de libertad reprimida durante mucho tiempo se precipitó a través de él. Solo para ser inmediatamente aplastada cuando varias cadenas de chakra doradas y enormes brotaron del suelo, perforando su cuerpo e inmovilizándolo firmemente contra la pared del espacio del sello. Kurama se congeló. Detrás de las cadenas brillantes, una mujer con cabello largo y rojo ardiente dio un paso adelante, con los brazos cruzados y los ojos encendidos de triunfo. ¿Intentando engañar a mi hijo de nuevo, eh? Esta vez no. Declaró. Kushina Uzumaki sonrió con orgullo a la bestia con cola inmovilizada, luego se giró y vio a alguien observándola desde un lado. Naruto parpadeó, murmurando por lo bajo. Sí, esa actitud fogosa definitivamente lo confirma. Ella es mi mamá, de acuerdo. No pudo evitar reír un poco. El Naruto de su línea de tiempo original claramente heredó más que solo su chakra. También heredó su temperamento. Kurama soltó un rugido gutural de dolor. Su cuerpo masivo convulsionó, no por una herida, sino por la sensación insoportable de estar atado. Esta técnica de cadena de chakra, la conocía muy bien.
Ese sello opresivo y sofocante trajo instantáneamente recuerdos del pasado, del tiempo en que había sido encarcelado dentro de Uzumaki Mito, la esposa del primer Hokage. En aquel entonces, el dominio de Mito sobre las artes de sellado del clan Uzumaki había dejado a Kurama completamente impotente. Incluso cuando envejecía y su vida se desvanecía, Mito aún podía contener al nueve colas con facilidad, a veces incluso tirando de su chakra por la fuerza. Luego vino Uzumaki Kushina, y las cosas no fueron muy diferentes. Las cadenas de su técnica de sellado adamantino habían encerrado el cuerpo de Kurama tan fuerte que apenas podía mover sus colas. Así que cuando finalmente se encontró sellado dentro de Naruto Uzumaki, Kurama no solo había sentido su sinceridad, también había probado algo olvidado hacía mucho tiempo: la libertad. Dentro del cuerpo de Naruto, por primera vez en siglos, podía moverse, hablar y actuar por su propia voluntad. Pero ahora, esa misma sensación de encarcelamiento regresó, y la rabia de Kurama se desbordó. Justo cuando el nueve colas estaba a punto de volverse loco, Minato Namikaze, el cuarto Hokage, dio un paso adelante, tirando de Kushina hacia atrás antes de que las cosas escalaran. Rápidamente le explicó la situación. La expresión de Kushina se suavizó a una de vergüenza. Más que eso, se quedó atónita. Naruto había formado una sociedad real con Kurama. Kurama la miró con ojos rasgados y ardientes, sus colas azotaron contra las restricciones invisibles. Su furia era palpable, hasta que una voz familiar resonó en su mente. Kurama. El tono de Naruto era tranquilo pero firme, conllevaba tanto autoridad como comprensión. Kurama se apartó de Kushina con un gruñido bajo, su agitación se calmó. Una vez que Minato asintió en confirmación, Kushina suspiró y liberó las cadenas de sellado. Los lazos brillantes se desvanecieron, liberando a Kurama por completo. Naruto notó, sin embargo, que la forma de chakra de Kushina había comenzado a desvanecerse. La señal de inminente disipación. La alarma brilló en su rostro mientras se giraba hacia Kurama. La bestia resopló, claramente todavía resentida por lo que acababa de suceder. Sin embargo, sin decir una palabra, reunió una densa masa de chakra carmesí y la arrojó hacia Kushina. La energía la rodeó, estabilizando su forma. Su contorno que se desvanecía se volvió sólido de nuevo. Naruto exhaló, el alivio lo invadió. Pero mientras los miraba a los dos, a sus padres y a su compañero, una indescriptible mezcla de emociones surgió dentro de él. No sabía qué decir. Había escuchado la voz suave de Kushina todos esos años antes, sus últimas palabras antes de la muerte, llenas de amor y disculpas. Incluso sin recuerdos de esa época, lo había sentido. Y ahora, después de fusionarse por completo con su otro yo, Naruto la reconoció por completo, no solo como un remanente de chakra, sino como su madre. Se volvió hacia Kurama con una pequeña sonrisa sincera. Gracias, Kurama. La bestia resopló pero no respondió, moviendo sus colas a un lado como si dijera: no le des tanta importancia. Naruto se rió suavemente, luego se acercó a Kushina. Naruto. Su voz tembló de alegría. En el instante siguiente, ella lo abrazó con fuerza, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Naruto se congeló al principio, aturdido por la repentina calidez. Luego levantó lentamente los brazos y la abrazó. Minato se quedó en silencio cerca, observando con una suave sonrisa. Madre e hijo se abrazaron en el resplandor dorado del espacio mental, los años de anhelo colapsaron en ese único momento. Kushina habló a toda prisa, haciendo preguntas, ofreciendo consejos, riendo, llorando y disculpándose a la vez. Naruto, a su vez, le contó todo. Su infancia, sus viajes, su entrenamiento y, finalmente, su partida de Konoha. Ante eso, Kushina parpadeó sorprendida. Luego, lentamente, sonrió. Cuando se enteró de cómo Naruto había sido tratado cuando era niño, evitado, golpeado y odiado, su expresión se oscureció. Se giró hacia Minato, con los ojos encendidos. Minato instintivamente dio un paso atrás, el sudor frío corrió por su cuello. Kushina. Su voz tembló de furia. Minato Namikaze. Dejaste que nuestro hijo sufriera así. Naruto intentó intervenir, agitando las manos frenéticamente. Mamá, no es culpa de papá. Kushina resopló y se volvió hacia él, su ira se derritió en culpa. Lo abrazó de nuevo. Naruto, es culpa de mamá. Mamá te hizo sufrir. Su voz se quebró, las lágrimas cayeron libremente. Los propios ojos de Naruto se pusieron llorosos. Así se siente, la familia. En su vida pasada, había sido huérfano. En esta, también, había llevado esa soledad durante tanto tiempo. Ahora, ese vacío se sentía lleno por primera vez. Estoy bien, mamá, dijo Naruto en voz baja. Pero, ¿me culpas por irme de Konoha? Kushina dudó, luego sacudió la cabeza con firmeza.
Por supuesto que no, hijo. No hiciste nada malo. Su tono se suavizó. Fue el tercer Hokage quien te falló. Solo hiciste lo que tenías que hacer. Debes haber sufrido tanto, Naruto. El corazón de Naruto tembló ante sus palabras. Había esperado comprensión, tal vez incluso perdón, pero escuchar su apoyo incondicional todavía lo golpeó profundamente. Por primera vez en sus dos vidas, sintió lo que realmente significaba ser amado. En cuanto a Minato, solo pudo mirar a Kushina con una expresión inocente mientras ella lo fulminaba con la mirada una vez más. Yo tampoco quería esto. ¿Quién podría haber predicho que las cosas resultarían así? Incluso pensar en el tercer Hokage hizo que Minato suspirara impotente. En aquel entonces, nunca había dudado de ese anciano aparentemente amable. Ahora, solo podía admitir que se había equivocado con él. Naruto, mientras tanto, todavía estaba disfrutando de la calidez de la reunión familiar. Pero en otro lugar, lejos de su alegría, Sexo Negro ya había comenzado su investigación sobre Naruto desde su deserción de Konoha. No permitiría que nada se saliera de control. Después de todo, esto fue lo más cerca que había estado de cumplir su plan de 1000 años. Durante siglos, las reencarnaciones de Indra y Asura habían aparecido una y otra vez, sin embargo, ninguna había logrado despertar el Rinnegan. Y sin el Rinnegan, no podría haber salvación para su madre, Kaguya Tsutsuki. Los requisitos previos para su resurgimiento eran claros. El 10 colas y el Tsukuyomi infinito. Las intrigas de Zetsu Negro habían guiado al mundo shinobi durante generaciones. Fue él quien manipuló a Uchiha Madara, lo llevó a Nagato y, después de la muerte de Madara, incluso dirigió su atención a Obito Uchiha. Pero con el Jinchuriki del 9 colas desertando de Konoha, todo comenzó a cambiar. Según las observaciones de Zetsu Negro, la reencarnación actual de Asura no era otra que Uzumaki Naruto. Y, sin embargo, el temperamento de Naruto no coincidía. Las reencarnaciones de Asura siempre habían sido impulsivas e impulsadas por la emoción, pero Naruto, algo en él estaba mal. Aún más desconcertante fue la reencarnación actual de Indra. El conflicto destinado entre Indra y Asura había definido cada generación, pero ahora, esas dos reencarnaciones eran, armoniosas, cooperativas. Algo andaba profundamente mal. Decidido a descubrir la verdad, la investigación de Zetsu Negro lo llevó a un descubrimiento inesperado. La participación de Naruto con la organización Sombrilla. Zetsu Negro había vivido durante milenios, tejiendo a través del auge y la caída de innumerables poderes. Por supuesto, sabía de la existencia de Sombrilla. Pero siempre había descartado al grupo como irrelevante. Su supuesta ideología de orden rojo no significaba nada para un ser cuyo único propósito era revivir a su madre. En comparación con las otras creaciones de Kaguya, la fuerza de combate de Zetsu Negro era modesta, aproximadamente al nivel de un Chunin. Pero su verdadera ventaja residía en la capacidad de supervivencia. Blandía la liberación de Yin Yang con maestría, lo que hacía que fuera prácticamente imposible destruirlo a través del ninjutsu ordinario. Solo las técnicas infundidas con liberación de Yin Yang podían borrarlo de verdad. En ese momento, Zetsu Negro estaba informando a Obito de sus hallazgos. Obito, esta organización Sombrilla no es tan simple como parece. Deberías investigarla. Si interfieren con nuestros planes. Llámame Madara, interrumpió Obito con frialdad, su Sharingan brilló a través de la máscara. La calidez que una vez lo definió, el joven esperanzado de Konoha, se había ido hace mucho tiempo. Ahora, solo quedaba la oscuridad. De hecho, como decía la gente, cuando uno cae en las sombras, su fuerza se multiplica por 3. Pero una vez que buscan la redención, pierden la mayor parte. En estas primeras etapas, Obito era realmente una fuerza imparable. ¿Es esta organización realmente tan peligrosa? Preguntó por fin. Sí, respondió Zetsu Negro solemnemente. Incluso con mis habilidades, solo puedo sondear sus ramas exteriores. Su cuartel general principal está protegido por capas de complejo ninjutsu de barrera. Si intento acercarme, me detectarán al instante, como si la barrera hubiera sido diseñada específicamente para contrarrestarme. Hizo una pausa, su tono se oscureció. La organización Sombrilla se ha reubicado en el país de la nieve. Originalmente, su base de operaciones había estado en el país de las olas. Pero a medida que su número creció y su secreto se volvió más crítico, especialmente después de ser descubierto por Kakuzu, habían cambiado de ubicación. Ahora, incluso su base central estaba oculta en lo profundo de las tierras cubiertas de nieve. Y el hecho de que Zetsu Negro hubiera logrado descubrir tanto, ya era una prueba de su aterradora habilidad. Obito frunció el ceño. Por lo que había visto antes, esta organización poseía al menos 5 miembros de nivel Kage.
Originalmente, no tenía intención de provocarlos todavía. Atraer su atención demasiado pronto solo complicaría las cosas. Pero después de escuchar el informe de Setsunegro, los pensamientos de Obito cambiaron. El plan no podía permitirse ni la más mínima desviación. Entiendo. Puedes retirarte. Después de transmitir la inteligencia reunida, la figura de Setsunegro se hundió de nuevo en las sombras, su cuerpo se disolvió en el vórtice negro. Una sonrisa torcida apareció en su rostro mientras los dientes afilados captaban la tenue luz de la cueva. La luz parpadeante proyectó la sombra de Obito en las paredes, deformada y monstruosa. Una voz ronca y sombría resonó por la caverna. Rin, crearé un mundo contigo. Cualquiera que intente destruirlo, lo mataré. La fría intención asesina surgió, llenando la cueva con una sofocante amenaza. Mientras tanto, en la base sombrilla, la atmósfera era completamente diferente. Después de la alegría de una reunión familiar largamente esperada, Naruto había comenzado a molestar a Minato Namikaze para que le enseñara la técnica del dios del trueno volador. Como uno de los jutsu característicos y más difíciles del Hokage, ¿cómo no iba a estar interesado Naruto? Escucha con atención, Naruto, comenzó Minato, su tono paciente pero firme. Para dominar el dios del trueno volador, debes poseer talento en la percepción espacial. El primer paso es aprender a sentir la existencia del espacio mismo. Percibir el espacio era la base, el requisito más esencial. Era un don que no todos poseían, y la razón por la que solo Minato en Konoha podía manejar el jutsu en todo su potencial. Incluso el escuadrón de élite del dios del trueno volador de su época, un equipo de 4 hombres, solo podía activar la técnica mediante un esfuerzo combinado. Tenían talento, pero no el suficiente. Mientras Minato explicaba, los ojos de Naruto se abrieron ligeramente. Así que este es el nivel del ninjutsu de un Hokage, murmuró interiormente, impresionado y asombrado. Pero más que el jutsu en sí, admiraba el genio de su padre. Minato no solo había dominado la técnica, sino que la había mejorado, desarrollando el dios del trueno volador. Segunda etapa, superando incluso a su creador original, el segundo Hokage Senju Tobirama. Naruto no pudo evitar suspirar. Si tan solo papá no hubiera muerto tan pronto. Si Minato hubiera vivido, probablemente también habría dominado el modo sabio. Combinado con el dios del trueno volador, su padre habría alcanzado fácilmente un nivel más allá incluso del Kage más fuerte, un shinobi de nivel super sombra. Solo una vez que percibas la estructura del espacio podrás comenzar a grabar la marca del dios del trueno volador, continuó Minato. Si no puedes sentir el espacio mismo, no puedes esperar colocar el sello. Su comprensión del espacio era profunda, y mientras Naruto escuchaba, sintió que algo se agitaba en su corazón. Comprensión del dios del trueno volador más 3. Una sonrisa asomó en los labios de Naruto. Podía sentir que el concepto se volvía un poco más claro. A continuación, dijo Minato, tendrás que extender tu chakra y tu mente hacia afuera, para alcanzar y tocar la presencia del espacio. Después de dar una explicación detallada, Minato hizo que Naruto cerrara los ojos y comenzar a la primera etapa de práctica. Pasó una hora. Naruto se sentó con las piernas cruzadas, con el ceño fruncido, la concentración grabada en su rostro. Minato observó, luego ofreció una sonrisa alentadora. No hay necesidad de apresurarse. A mí me tomó un día entero comprender lo básico, dijo, su voz suave, aunque el orgullo debajo era inconfundible. Sí, después de 10 días, todavía no puedes percibirlo, eso significa que no posees el talento espacial necesario y no podrás aprender el dios del trueno volador. Hizo una pausa, su tono práctico. Los que perciben la marca en 3 días suelen ser genios. Yo lo hice en menos de 1. Minato sonrió levemente, solo un poco engreído. Comprender el espacio es el primer paso, continuó. El segundo es condensar tu propia fórmula espacial, luego grabarla en un objeto. Eso es aún más difícil. Necesitarás un talento extraordinario para lograrlo. Finalmente viene la travesía espacial. Saltar a través del espacio puede causar mareos, pero eso es algo que puedes superar con el tiempo. Lo que realmente importa es tu velocidad de reacción neuronal, tu capacidad para responder instantáneamente. Por eso el dios del trueno volador brilló más en manos de Minato. Sus reflejos eran más agudos que los de cualquiera. Su cuerpo y mente reaccionaban más rápido que el pensamiento mismo. En la batalla, esa diferencia de una fracción de segundo determinaba la vida o la muerte. Y debido a que Minato siempre estuvo un paso por delante, cada pelea terminó antes de que sus oponentes pudieran siquiera darse cuenta. Entre todos los Hokages, su talento se encontraba entre los mejores. De repente, Minato notó que los ojos de Naruto se abrían. No te preocupes, dijo Minato amablemente.
Es normal no sentir el espacio de inmediato. El fracaso es parte del proceso. Intenta unas cuantas veces más. Lo lograrás. ¿Quién dijo que fallé? Naruto sonrió, la confianza brilló en sus ojos azules. Percepción espacial más 5. Percepción espacial más 4. Lo había sentido. El contorno débil de otro mundo superpuesto a este. Quizás su talento no estaba a la par con el de su padre. Pero, afortunadamente, tenía una trampa. A medida que se activaba la habilidad del cielo recompensa la diligencia, Naruto sintió de repente como si el mundo mismo hubiera cambiado. El espacio una vez intangible a su alrededor ahora parecía ganar forma. El aire se espesó, los alrededores se distorsionaron sutilmente y, por un momento, fue como si pudiera tocar la estructura del espacio. Era una ilusión, por supuesto, pero una verdadera señal de que había comenzado a percibir el espacio. ¿Qué? ¿Ya puedes sentir la existencia del espacio? Los ojos de Minato se abrieron con incredulidad. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que comenzaron? Apenas más de una hora. Eso fue mucho más rápido de lo que incluso él había sido en aquel entonces. Rápido, dime, ¿cómo se siente? Preguntó Minato ansiosamente, inclinándose hacia adelante. Naruto describió todo lo que había sentido en detalle. Las corrientes invisibles, la forma en que la energía se doblaba a su alrededor y el pulso de la realidad misma. Minato escuchó atentamente. Cuando Naruto terminó, no le quedó ninguna duda. Naruto de hecho había percibido el espacio. Considerando el nivel actual de fuerza y la tasa de crecimiento de su hijo, tal talento monstruoso ya no parecía increíble. Tu talento es verdaderamente asombroso, dijo Minato con profunda emoción. Justo cuando estaba a punto de guiar a Naruto a la siguiente etapa de entrenamiento, una fuerte alarma resonó de repente en toda la base sombrilla. Naruto se puso de pie de inmediato, su expresión se endureció mientras su mirada se dirigía hacia la distante torre de control de barrera, el núcleo del sistema de defensa de la base. El sonido de la alarma solo podía significar una cosa. Un intruso había violado el perímetro. Naruto apretó los puños y suspiró. Parece que nuestro entrenamiento tendrá que esperar. ¿Finalmente habían sido descubiertos? ¿Quién podría ser esta vez? ¿Una de las 5 grandes naciones? ¿Akatsuki? ¿O quizás, Zetsu Negro? No. Ese era demasiado cauteloso. Nunca antes había activado la barrera. Dentro del sector subterráneo de Sombrilla, Obito maldijo por lo bajo. Acababa de usar Kamui para deslizarse a través del espacio e infiltrarse en el núcleo interno de Sombrilla, pero en el momento en que llegó, las alarmas sonaron a su alrededor. Maldita sea, siseó, su Sharingan se entrecerró detrás de la máscara naranja. ¿Qué diablos, han puesto tantas barreras en capas? El sistema de barrera de Sombrilla era complejo. Algunas eran barreras de sellado tradicionales, otras construcciones completamente nuevas. Obito solo pudo reconocer un tipo. El resto eran extraños incluso para él. Alerta. Intruso detectado. El personal de la base se movilizó de inmediato. Los simulacros anteriores de Naruto para la infiltración simulada estaban dando sus frutos. Todos se movieron en perfecta coordinación, tranquilos y eficientes. Los equipos se formaron al instante. Los miembros del clan Iga activaron su Byakugan, barriendo el área al unísono. Incluso Nejiriga estaba entre ellos. En momentos, Obito sintió una mirada penetrante posarse en él. La inconfundible sensación de ser observado. TSK. El clan Iga, pensó, reconociendo las firmas de chakra familiares. Podía escuchar la alarma resonando incluso desde su posición. No hay elección. Tendría que retirarse. Solo había venido a investigar, pero ahora que su presencia estaba expuesta, quedarse era un suicidio. Después de todo, se rumoreaba que esta base albergaba a 5 shinobi de nivel Kage, y al Jinchuriki del 9 colas. Incluso Obito sabía que era mejor no provocar esa pelea. Rápido. El intruso está en el sector oeste. Fire Release. Great Fire Annihilation. Un muro masivo de llamas surgió hacia Obito, iluminando los pasillos subterráneos. Levantó una ceja mientras lo atravesaba, el infierno pasaba inofensivamente a través de su cuerpo. Así que incluso esa técnica se extendió fuera del clan Uchiha. Apenas tuvo tiempo de pensar antes de que un escuadrón de shinobi con armadura de chakra lo rodeara, sus movimientos sincronizados y disciplinados. Identifícate. Exigió el líder del escuadrón. Obito no se molestó en responder. Su cuerpo se movió rápidamente mientras saltaba a un tejado. Fire Release. Blast Wave Field Dance. Las llamas brotaron de su cuerpo, girando hacia afuera en una explosión violenta. Batter Release. Batter Dragon Bullet Exlike. Batter Release. Batter Encaement Wall.
Olas gemelas de agua surgieron, contrarrestando el fuego. El vapor llenó el aire mientras los dos elementos chocaban violentamente. Shuriken cortaron el humo, afilados, silbando, mortales. Obito se giró ligeramente, las cuchillas pasaron inofensivamente a través de su forma cambiante. ¿Qué clase de habilidad es esa?, gritó uno de los shinobi de sombrilla, con los ojos muy abiertos. Antes de que Obito pudiera contraatacar, una figura corrió hacia él, vestida con armadura de chakra, moviéndose lo suficientemente rápido como para dejar imágenes residuales. Pero lo que llamó la atención de Obito no fue la armadura. Fue el Sharingan carmesí de 3 aspas girando en los ojos del hombre. Contuvo la respiración. ¿Otro Uchiha? ¿O alguien había robado e implantado el límite de línea de sangre del clan? El hombre enmascarado, el disfraz actual de Obito, tenía una expresión sombría, su rostro desfigurado se torcía desagradablemente debajo de la máscara naranja. Mientras los shinobi de sombrilla estaban conmocionados por sus extrañas habilidades intangibles, Obito estaba igual de sorprendido por su fuerza. Esa extraña armadura de chakra que vestían, ¿de qué estaba hecha? ¿Cómo podía ser tan duradera? Y estos shinobi, su coordinación, sus niveles de chakra, podrían rivalizar con las fuerzas de élite de las 5 grandes naciones. Saltando entre edificios altos, la figura de Obito parpadeó dentro y fuera de la existencia. Debajo de él, los shinobi de sombrilla reaccionaron rápidamente, lanzando ninjutsu para llevarlo a un área abierta donde pudieran rodearlo. La fuerza de sombrilla no nació de la noche a la mañana. Fue el resultado de las políticas de Naruto. Una organización que dio la bienvenida a shinobi de todas las tierras, nutrió el talento a través de recursos compartidos de ninjutsu e incluso distribuyó vídeos de entrenamiento. El surgimiento de nuevos talentos se había vuelto casi industrial. Aunque pocos, aparte de Shisuyu y un puñado de veteranos, habían alcanzado el nivel de verdaderos maestros, la armadura de chakra lo cambió todo. Incluso un Chunin podría luchar a la par con un Chunin una vez equipado. Y los Chunin eran el núcleo del poder de combate de cualquier aldea oculta. ¿Ese es el intruso? ¿Quién se atreve a invadir la base sombrilla? ¿Cómo atravesó la barrera? Una voz familiar cortó el ruido. Sabusa Momochi apareció ante el grupo, la enorme espada apoyada en su hombro. Sabía mejor que nadie lo fuertes que eran las defensas de la base. La barrera aquí había sido establecida personalmente por Naruto. Ni siquiera las 5 grandes naciones podrían penetrarla fácilmente. ¿Podría haber habido un espía? El pensamiento hizo que la expresión de Sabusa se endureciera. Se negó a creer tal cosa. La fuerza de Sabusa había crecido inmensamente desde su batalla con Kisame. El aura que emanaba de él ahora era la de un guerrero experimentado que hacía tiempo que había superado a su yo anterior. ¿Cuál es tu propósito aquí, miembro de Akatsuki? La voz de Sabusa tronó en la plaza. Por el atuendo del hombre enmascarado, una capa negra adornada con nubes rojas, la respuesta era obvia. Una leve sonrisa asomó en la comisura de los labios de Obito, aunque estaba oculta bajo su máscara. Capa negra. Nubes rojas. Los shinobi de sombrilla sabían exactamente con quién estaba lidiando. Bajo la guía de Naruto, habían optado por evitar el conflicto directo con Akatsuki hasta que llegara el momento adecuado, pero eso no significaba que se permitirían ser pisoteados. Obito ignoró la pregunta de Sabusa y en su lugar dirigió su mirada hacia varias figuras enmascaradas que estaban cerca, cada una con el brillo inconfundible del Sharingan de 3 aspas. Su único Sharingan giró ligeramente, entrecerrándose con incredulidad. ¿Más Uchiha? Aquí. La advertencia anterior de Setsu Negro resonó en su mente. Esta organización podría interferir con el plan Ojo de la Luna. Ahora, todo tenía sentido. Habían reunido en secreto a los supervivientes Uchiha. Poseían herramientas ninja desconocidas, barreras de alto nivel e incluso albergaban al Jinchuriki del 9 colas junto con miembros de la familia secundaria Iga. Una red sombría de shinobi poderosos, escondida del mundo. En la mente de Obito, ya había pintado la imagen. Una organización vasta y secreta que se hacía lo suficientemente fuerte como para amenazar su plan. Estos Uchiha deben ser los que desaparecieron durante la última guerra, presuntamente muertos en el campo de batalla. Sabusa, sin embargo, ardía de rabia. Había estado supervisando la seguridad de la base estas últimas semanas. Que un intruso apareciera ahora, justo bajo su vigilancia, era humillante. Ya podía imaginarse la mirada de desaprobación de Naruto en la próxima reunión. Pero eso podía esperar. Ahora mismo, tenía que derribar a este hombre. Captúrenlo. Ladró Sabusa, apretando los dientes. Los shinobi de sombrilla circundantes entraron en acción, la furia ardía en sus ojos.
No importa de dónde viniera este intruso, esta violación era su fracaso, y se arrepentirían aquí. Una docena de shinobi formaron sellos al unísono. Fire Release. Great Fire Destruction. Un infierno ardiente surgió, convirtiendo la plaza en un mar de llamas. Sin embargo, el fuego se extendió por Obito sin hacerle daño. Su cuerpo parpadeó, volviéndose fantasmal e intangible. Para el mundo exterior, parecía como si el hombre se hubiera convertido en nada más que un espejismo. En verdad, su cuerpo real ya se había deslizado en la dimensión Kamui. Lo que todos vieron fue simplemente una proyección espacial, una imagen hueca. La liberación de fuego es inútil. Desplieguen la formación Kirin. Zabuza no se movió personalmente. En cambio, hizo un gesto bruscamente. Otro escuadrón de shinobi corrió hacia adelante, formando sellos. Batter Release. Batter Dragon Bullet Explique. Batter Release. Batter Wall. Corrientes de agua surgieron, encontrándose con las llamas en el aire. Las dos fuerzas chocaron con un rugido ensordecedor. El fuego y el agua se anularon entre sí, cubriendo el campo de batalla en un espeso y ondulante vapor. Obito entrecerró los ojos, escaneando la niebla. Algo se sentía raro. Incluso el comandante más incompetente no daría órdenes tan contradictorias. Entonces se dio cuenta. Esto no fue un error. La niebla era su estrategia. A medida que el vapor de agua se espesaba, elevándose hacia el cielo, los instintos de Obito gritaron una advertencia. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. En ese momento, otro equipo de shinobi dio un paso adelante, formando rápidamente solo 3 sellos manuales. Lightning Release. Kirin Formation. Sus gritos colectivos resonaron por el campo de batalla, y una sensación de pavor surgió en el corazón de Obito. El nombre solo, Kirin, agitó algo oscuro dentro de él. Le recordó demasiado a Rin. Solo ese recuerdo fue suficiente para encender su intención asesina. El cielo se oscureció mientras las nubes se acumulaban inusualmente rápido. El Sharingan de Obito se dirigió hacia arriba, entrecerrándose mientras una amenaza palpable comenzaba a tomar forma arriba. ¿Qué es esto? ¿Un ninjutsu cooperativo? Murmuró, su tono bajo. Así que han combinado liberación de fuego y liberación de agua para crear nubes de tormenta, ya veo. Obito podría haber madurado tarde, pero bajo la tutela de Uchiha Madara, su comprensión del ninjutsu se había vuelto profunda. Incluso si no comprendía completamente la técnica, ya podía medir su potencial devastador. Desde el interior de las nubes de tormenta, una bestia colosal hecha de puro rayo tomó forma. Una criatura divina de destrucción que descendía de los cielos. Los relámpagos crepitaron y partieron el aire. El poder de Kirin superó con creces lo que Sasuke había desatado una vez. Después de todo, ¿cómo podía compararse la fuerza de un solo hombre con el poder combinado de muchos? Este fue el fruto de la guía de Naruto. A diferencia de aquellos que acaparaban el poder, Naruto compartió cada gramo de su conocimiento por el bien de las fuerzas shinobi aliadas. Incluso ninjutsu tan avanzado como Kirin había sido adaptado, convertido en una técnica coordinada que múltiples shinobi podían realizar juntos. Individualmente, era casi imposible de dominar. Pero al dividir el control del chakra entre el grupo, cada shinobi podía manejar una parte del proceso. Con suficiente salida de chakra compartida entre ellos, el potencial destructivo de la técnica se multiplicó varias veces. Zabuza miró a la bestia rugiente con incredulidad. Incluso para alguien como él, endurecido por la guerra y la sangre, esto era abrumador. Este ninjutsu es fácilmente de rango S, murmuró. Un golpe directo me mataría incluso a mí. El rayo se estrelló, dispersándose por el suelo y detonando pequeñas explosiones dondequiera que golpeaba. Cada explosión podría haber sido menor por sí sola, pero la pura escala, el ritmo de destrucción, fue suficiente para hacer que incluso los veteranos vacilaran. El Kirin masivo descendió bajo perfecta coordinación, cayendo en picada hacia Obito como una retribución divina. El Sharingan de Obito giró. Con una respiración profunda, su cuerpo se movió rápidamente, desapareciendo justo cuando el Kirin atacó. No fue lo suficientemente tonto como para probar ese poder de frente. Los ojos de Zabuza se entrecerraron. Mangekyou Sharingan. Así que esa era su habilidad jutsu. Zabuza había oído hablar de ello por Shisui y los demás. Cada par de Mangekyou poseía un poder único. Pero incluso eso no era invencible. Cada jutsu tiene un límite, gruñó Zabuza. Incluso el Mangekyou de Izumi puede ser abrumado si atacas lo suficientemente rápido. Su ilusión tarda en activarse, se puede romper. Se giró bruscamente hacia el equipo Kirin. Usen una red de rayos. Me niego a creer que pueda permanecer intangible para siempre.
Siguiendo su orden, el Kirin rugió y liberó corrientes de rayo concentrado de su boca, haces que cortaron el aire como lanzas radiantes. Se entrelazaron en una vasta red de electricidad, sellando el campo de batalla en capas de trueno radiante. La expresión de Obito se endureció. Podía atravesar la materia solo durante unos 5 minutos, y una vez que ese tiempo se agotara, se vería obligado a rematerializarse. Pero con tanto liberación de rayos saturando el aire, incluso un momento de vulnerabilidad podría significar ser destrozado. TSK, parece que es hora de retirarse. No había logrado su objetivo, pero había reunido valiosa información. Una nueva técnica cooperativa, la naturaleza de las fuerzas de Naruto e indicios de una ambición que podría interferir con el plan Ojo de la Luna. Una distorsión en espiral apareció a su lado. La marca de la deformación espacio-tiempo de Kamui. La voz de Obito resonó mientras su forma comenzaba a desvanecerse. Nos volveremos a encontrar. Y con eso, desapareció. La tormenta de rayos se dispersó gradualmente, dejando solo el olor a ozono y silencio a su paso. Zabuza exhaló profundamente. ¿Un jutsu espacio-tiempo?, murmuró. Esa respuesta, aunque preocupante, era mucho mejor que descubrir a otro traidor entre sus filas. Dentro de la sala de conferencias, los ojos de Shisui brillaron débilmente en la penumbra. El joven que alguna vez fue había desaparecido hacía mucho tiempo. En su lugar estaba un líder tranquilo y capaz. ¿Del clan Uchiha, dijiste? Golpeó ligeramente su dedo contra la superficie de la mesa, el sonido era nítido y claro en la sala tranquila. Naruto estaba actualmente lejos de la organización sombrilla, habiendo ido a supervisar otra base importante. Sasuke lo había acompañado. Neji y varios otros estaban estacionados aquí, pero su rango actual no era lo suficientemente alto como para asistir a una reunión estratégica como esta. La mirada de Shisui recorrió a los shinobi reunidos. Zabuza, informa de la situación. Zabuza se puso de pie, su tono pesado de vergüenza. Los intrusos eran de Akatsuki. Uno de ellos, era un Uchiha, y poseía un Mangekyou Sharingan. Ante la mención de Mangekyou, las pupilas de Shisui se tensaron ligeramente, pero no interrumpió. A juzgar por su habilidad, su técnica Mangekyou parece estar relacionada con el espacio-tiempo. Pasó por alto múltiples capas de barrera y se infiltró directamente en nuestro bastión central. 2 de nuestros shinobi murieron, y el daño se estima en varios millones de ri, continuó Zabuza con severidad. Creo que fue una provocación deliberada, una prueba de nuestra fuerza. Hizo un gesto cortante en la garganta. ¿Deberíamos tomar represalias? La expresión de Shisui no cambió. Todavía no. Naruto mencionó que Akatsuki está compuesto enteramente por ninja renegados de rango S. Comenzar una guerra ahora solo beneficiaría a las 5 grandes naciones. Su tono era firme, pero las siguientes palabras tenían un filo cortante. Sin embargo, no podemos permitir que Akatsuki actúe sin consecuencias. Los ojos de Shisui giraron, su Sharingan se encendió, él tomó y giraba lentamente. Una presión llenó la habitación, fría y pesada. Izumi, dijo, volviéndose hacia ella, liderarás un pequeño equipo. Haremos un movimiento. De lo contrario, comenzarán a pensar que somos débiles. Su voz se suavizó un poco. Pero primero, informa a Naruto. Él sabe más sobre Akatsuki que nadie. La organización sombrilla se había centrado en el desarrollo últimamente, y Naruto no había compartido mucho sobre el funcionamiento interno de Akatsuki. Pero incluso con la limitada inteligencia que poseían, Shisui entendió lo peligroso que era realmente el grupo. Una colección de Missing Nin de rango S, cada uno capaz de igualar el poder de un Kage. Tal organización no podía subestimarse. De acuerdo, continuó Shisui, pasemos a los asuntos internos. Uchiha Yu, informa sobre tu división. Uchiha Yu se levantó de inmediato, dando un informe detallado. El desarrollo fue estable, sin problemas importantes. Luego vino el turno de Izumi. Su división manejaba la inteligencia y los asesinatos, el filo más agudo de las operaciones de sombrilla. Zabuza manejaba la construcción y la defensa, mientras que Shisui supervisaba la estrategia general. Cada uno desempeñó su papel a la perfección. Mientras tanto, lejos de la reunión, Naruto recibió el mensaje cifrado de Shisui. Obito, los labios de Naruto se curvaron en una fría sonrisa burlona. Ni siquiera he venido a buscarte, y apareces por tu cuenta. Un brillo peligroso parpadeó en sus ojos. No sentía simpatía por Obito. Aunque Obito había afirmado una vez que actuaba por amor a Rin, su corazón había sido consumido por la oscuridad hacía mucho tiempo, una mera marioneta bailando al son de las cuerdas de Zetsu negro. Ya no era el Obito del pasado. Su supuesto arrepentimiento en la línea de tiempo original solo profundizó el desdén de Naruto. El arrepentimiento nunca podría borrar sus crímenes.
Obito tuvo una mano directa en la muerte de sus padres. Si no fuera por el plan de Naruto de dejar que Akatsuki siguiera siendo la amenaza visible, atrayendo la atención del mundo mientras Sombrilla crecía en las sombras, Obito habría muerto hace mucho tiempo. En verdad, Naruto incluso consideró robar ciertos talentos de Akatsuki para su propia organización. Ahora, a medida que la influencia de Sombrilla comenzaba a extenderse, Akatsuki serviría como la distracción perfecta, la tormenta en la superficie que ocultaba el verdadero poder que se alzaba debajo. Si su suposición era correcta, la repentina intrusión de Obito no fue idea suya en absoluto, fue la manipulación de Zetsu Negro. Ese antiguo intrigante había estado tramando desde las sombras durante 1000 años. Pero este no era el momento adecuado para confrontarlos. Naruto envió una respuesta concisa a Shisui y se dirigió hacia la imponente estructura que tenía delante. Ubicada en lo profundo de las montañas, la fortaleza de acero se alzaba, un símbolo del futuro que estaba construyendo. Su corazón ardía de anticipación, porque dentro de esta instalación había algo que podía cambiarlo todo. Ante él, el metal y la maquinaria brillaron bajo la luz. Una maravilla industrial. Un hombre con gafas se paró ante Naruto, inclinándose respetuosamente. Lord Naruto, los preparativos están completos. ¿Le gustaría comenzar la siguiente fase? Lord Naruto, nuestro inventario actual es de 200.000 armas de fuego estándar, 10.000 rifles propulsados por chakra y 1000 juegos de armadura de chakra. Además, el cañón de chakra está a punto de completarse. Así es, armas de fuego. Usando teorías de su vida anterior combinadas con algunas de sus propias innovaciones, Naruto les había dado a estos científicos, que habían estado atados durante mucho tiempo por los límites del pensamiento de la era Shinobi, una dirección completamente nueva. Y a través de ese avance, habían encontrado un tesoro. Dado el nivel actual de avance tecnológico en el mundo, la producción de armas de fuego había sido sorprendentemente fluida. Esta instalación era el corazón de Sombrilla, su fábrica militar. Tallado en el costado de toda una montaña, el complejo se extendía profundamente bajo tierra. Sus barreras defensivas estaban a la par con las que custodiaban la base del país de la nieve, quizás incluso más fuertes. Las llamadas armas de fuego estándar no fueron diseñadas para Shinobi, sino para los miembros comunes de Sombrilla. Con una organización tan vasta bajo su mando, era imposible entrenar a cada recluta como ninja. No todos en el mundo Shinobi poseían chakra o el talento para el taijutsu y el ninjutsu. Las armas de fuego ofrecieron a esas personas comunes una oportunidad de luchar, suficiente poder para rivalizar con un genin. Y estas armas, producidas en masa y disciplinadas, eran la base del poder de Naruto, el medio por el cual Sombrilla podía enfrentarse a todo el mundo Shinobi. Pero eso no fue suficiente. Naruto también había iniciado el desarrollo de armas de fuego de chakra, armas que canalizaban y amplificaban el chakra para mejorar el alcance, la penetración y la precisión al tiempo que reducían el retroceso y el ruido. Solo los usuarios de nivel Chunin y superiores podían manejarlos de manera efectiva. Las armas de fuego ordinarias agotaban demasiado chakra para que las reservas de nivel genin pudieran sostenerlas. Para los genin y los reclutas estándar, las armas de fuego ordinarias eran más prácticas. Su letalidad superaba la de los kunai o shuriken, y aunque su cadencia de tiro y precisión variaban, su alcance era muy superior. Contra oponentes de nivel genin, incluso un arma de fuego convencional podría ser mortal. La percepción y los reflejos de un shinobi hábil aún podían detectar el movimiento de una bala o el leve sonido que hacía al cortar el aire, pero en emboscadas o enfrentamientos de largo alcance, incluso ellos podían ser tomados por sorpresa. Las armas de fuego de chakra, sin embargo, eran otra historia. Podrían herir gravemente, o incluso matar, a la mayoría de los shinobi de nivel Chunin. Armar el chakra en sí mismo fue el siguiente paso lógico en la evolución de la guerra en este mundo. Era simple en teoría. Combinar un módulo de almacenamiento de chakra con un dispositivo de modelado de chakra, y se tenía un arma que podía rivalizar con el ninjutsu avanzado sin dejar de ser utilizable por personal entrenado. Pero el pináculo de la investigación de Sombrilla fue el cañón de chakra. Los científicos solo estaban comenzando a comprender los principios subyacentes de la tecnología. En la línea de tiempo original, la aldea oculta de la nube una vez poseyó tal cañón, un arma lo suficientemente poderosa como para atacar a la propia luna. Por supuesto, la luna de este mundo no era un cuerpo celeste ordinario, era la creación del sabio de los 6 caminos, mucho más cerca del mundo de lo que uno podría imaginar.
Aún así, demostró lo devastador que podía ser un cañón de chakra. El prototipo de sombrilla aún no había alcanzado ese nivel, pero su poder destructivo ya rivalizaba con un solo golpe de los 5 Kage combinados. Una verdadera arma de guerra. Sin embargo, no estaba exento de límites. Los materiales necesarios para el núcleo condensador de chakra eran extremadamente raros. Cada cañón exigía grandes cantidades de metal chakra, recursos que aún no podían producirse en masa. Aún así, los labios de Naruto se curvaron en una leve sonrisa. Sombrilla ya no era solo una organización. Se estaba convirtiendo en una nación propia, una que pronto se alzaría por encima de todas las demás. Tsunade, ¿ya te has decidido? La voz tranquila pero dominante de Naruto salió por el receptor. Tsunade miró el pequeño dispositivo de comunicación en su mano, una de las muchas innovaciones que la organización Sombrilla había traído al mundo, luego levantó la mirada hacia el horizonte. El mundo estaba cambiando, y aunque tal cambio no se había visto en 1000 años, ella no era de las que se quedaba atrás. Sabía mejor que nadie que Naruto era como una tormenta, una fuerza que impulsaba toda la era hacia adelante. El mundo shinobi ya se estaba agitando, y tal vez, ella también podría formar parte de esa tormenta. Después de un momento de silencio, la voz de Tsunade se hizo firme. Sí, me he decidido. Te ayudaré. Empecemos por tomar el control de Konoha. No entendía del todo por qué esas palabras le salieron tan fácilmente. Konoha había sido fundada por su abuelo, y sus sentimientos por ella eran profundos. Pero la aldea de hoy, ya no era la Konoha que su abuelo había imaginado. Las palabras anteriores de Jiraiya habían permanecido en su corazón, pero lo que él no esperaba era lo decididamente que ella actuaría. Tsunade no solo estaba dispuesta a cooperar con Naruto, sino que tenía la intención de poner toda la aldea de Konoha bajo el estandarte de Sombrilla. Terminando la llamada, miró la pantalla oscura durante un largo momento. Luego, con renovada determinación brillando en sus ojos, Tsunade se giró y salió de las puertas principales del hospital. La taberna estaba tranquila cuando llegó al lugar de reunión. Dentro, Jiraiya estaba sentado solo, una leve sonrisa asomó en su rostro curtido. El tiempo había tallado ligeras arrugas en sus rasgos una vez juveniles, aunque sus ojos todavía tenían su vieja chispa. Tsunade, por otro lado, parecía casi sin cambios. Su apariencia juvenil desafiaba los años, aunque el peso del tiempo persistía en silencio en su mirada. Tsunade, ¿cuánto tiempo sin verte?, dijo Jiraiya con calidez, extendiendo los brazos como para abrazarla. Medio esperaba un puñetazo en la cara, pero para su sorpresa, ella solo le dirigió una mirada tranquila antes de tomar asiento. Ya basta de eso. Hablemos. Sirviéndose un vaso de sake, los labios de Tsunade se curvaron en una leve sonrisa. Jiraiya se rió suavemente. Parece que finalmente decidiste enfrentar la vida de nuevo. Tomó un sorbo de su bebida antes de continuar. El segundo Hokage me pidió que te encontrara. Quiere que asumas el cargo de Hokage. A juzgar por la urgencia, diría que Suedo Tensei se está quedando sin tiempo. Tobirama Senju probablemente había estado preparando el terreno para su regreso todo el tiempo. No estoy interesado en convertirme en Hokage, dijo Jiraiya, agitando el sake en su taza. Además, tú eres la que realmente encaja en ese papel. Puedes manejar a la gente de la aldea mejor de lo que yo podría. Tsunade levantó una ceja, su tono burlón. Solo que tú no quieres el trabajo, ¿verdad? ¿Intentando pasármelo de nuevo? Jiraiya se rió tímidamente. No, lo digo en serio. Eres más adecuada para el puesto. La aldea necesita a alguien lo suficientemente fuerte como para mantener a raya a los ancianos. HMPH. Tsunade resopló suavemente. Tú y tus excusas. ¿Qué tiene de bueno ser Hokage de todos modos, que tanta gente luche por ello? El tercero, Dance, los demás, todos luchando por el poder. Sus palabras se desvanecieron. Jiraiya se quedó en silencio por un momento, luego volvió a llenar sus dos vasos. Sus ojos se suavizaron mientras miraba por la ventana. Tsunade, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que nos sentamos así? ¿Recuerdas cuando éramos niños? Él sonrió levemente. Yo siempre fui el lento. Tú y Orochimaru eclipsaron a todos. El jutsu del maestro, siempre lo dominabas primero. Y yo, apenas podía seguir el ritmo. Su sonrisa se desvaneció en un suspiro. Orochimaru tampoco era así en aquel entonces. Tomó otro sorbo antes de continuar. Cuando sucedió la selección del Hokage, sabía que Minato no tenía el apoyo político para ganar. El tercero le dio el mando en el campo de batalla, esa fue su forma de prepararlo para el papel. Y Minato, realmente tenía el talento.
Pero tal vez, dijo Jiraiya con amargura, si las cosas hubieran sido diferentes, si Orochimaru se hubiera convertido en Hokage en su lugar, tal vez no se habría ido. Tal vez Minato todavía estaría vivo. Tal vez Naruto no habría. Se detuvo a mitad de la frase. Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. La voz de Tsunade se suavizó. Jiraiya, ¿cuándo te volviste tan sentimental? No hay sí en este mundo. Sin embargo, sus ojos también brillaron levemente. Sus palabras habían tocado una fibra sensible. Orochimaru no volverá, dijo en voz baja, sacudiendo la cabeza. Ya no es la misma persona. Jiraiya soltó una risa amarga. Sí, supongo que es difícil volver atrás. Tsunade captó la sutil fraseología. Difícil, no imposible. Ella no lo regañó por ello. En el fondo, sabía que Jiraiya todavía se aferraba a una astilla de esperanza imposible. Y extrañamente, Tsunade recordó las palabras de Naruto, sobre un futuro donde los lazos podrían reforzarse. Quizás, incluso ese sueño no estaba completamente fuera de su alcance. Ja 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 ja. Basta de esta conversación sombría. Jiraiya se rió de repente, levantando su taza. Bebamos. Debo estar envejeciendo, volviéndome nostálgico así. Tsunade sonrió y levantó su vaso. Viejo. Siempre has sido así. Sus risas resonaron suavemente en la taberna. Dos Sannin, unidos por el tiempo, la pérdida y los recuerdos de una aldea que ambos todavía amaban. Hablemos de Konoha. Con Nidaime-sama de vuelta en Konoha, me imagino que cuando llegues, él ya habrá despejado cualquier obstáculo para que asumas el puesto de Hokage. Jiraiya no tenía motivos para dudar de los métodos de Tobirama. Tsunade asintió ligeramente, una leve sonrisa asomó en sus labios. Era hora de que el molino de viento comenzara a girar de nuevo en Konoha. Como ya había reconocido a Naruto y aceptado la existencia de la organización sombrilla, bien podría prestar su apoyo. No fueron solo las palabras de Naruto las que la conmovieron. También fue su anhelo de ver el mundo que su abuelo había soñado una vez. Según Naruto, el futuro que él vislumbraba sería emocionante. Aunque Tsunade no había visto a Nidaime-sama en muchos años, todavía recordaba su naturaleza decisiva y pragmática. Sin embargo, ninguno de ellos se dio cuenta de que una nueva conspiración ya se estaba gestando. En las profundidades de Konoha, dentro de la base Root, una figura sombría apareció ante Dance. Los ojos de Dance se entrecerraron mientras estudiaba la extraña forma humanoide, completamente negra, que se había materializado de repente ante él. No podía decir lo que era. ¿Humano? No se parecía a uno. ¿Podría esta cosa ser una de las creaciones de Orochimaru? Anciano Dance, dijo la figura oscura en un tono bajo e inquietante, ¿has decidido si cooperarás conmigo o no? Este era Setsu Negro. La creciente influencia de Naruto lo había inquietado, más cauteloso que nunca. Estaba más cerca que nunca de lograr su gran diseño, y no permitiría que nada, ni nadie, lo interrumpiera. La expresión de Dan se oscureció. ¿Eres un mensajero enviado por Orochimaru? Habló en un tono frío y cauteloso, su mente ya analizaba a la criatura. Lo que más lo inquietaba era la presencia inconfundible de las células de Hashirama dentro de ella. Eran incluso más refinadas, más estables, que cualquier cosa que Orochimaru hubiera logrado crear. ¿Orochimaru? El tono de Setsu Negro goteaba desdén. Una vez fue simplemente un miembro de nuestra organización, Akatsuki. Setsu Negro invocó deliberadamente el nombre de Akatsuki, sabiendo bien que Dance era consciente de su existencia. Las pupilas de Dance se contrajeron ligeramente, su mirada cautelosa se agudizó. Por supuesto que sabía de Akatsuki. Itachi todavía actuaba como su espía dentro de sus filas. Pero escuchar que Orochimaru había sido uno de ellos solo profundizó su cautela. Dance conocía bien a Orochimaru, demasiado bien. Incluso cuando habían trabajado juntos, Dance siempre había estado en guardia. Orochimaru era una serpiente venenosa, y cualquier trato con él solo podía terminar en veneno. Setsu Negro se desvaneció en la oscuridad, dejando a Dance solo con el tubo de ensayo en la mano. El leve líquido verde en su interior brilló bajo la tenue luz. Células de Hashirama. Durante días, esa extraña entidad se había acercado a él repetidamente, susurrando ideas, tentándolo con posibilidades. El único ojo visible de Dance reflejó el tubo de ensayo. En el fondo, la ambición se agitó. Una ambición una vez enterrada, ahora arraigándose de nuevo, brotando más fuerte que nunca. En el silencio de la cámara subterránea, su voz resonó con frialdad. Sensei, usted empezó esto. No me culpe por terminarlo. En otro lugar, Tsunade y Jiraiya ya habían emprendido su viaje.
En el hospital, Tsunade había dejado todo en las capaces manos de Shizune. Recientemente, Karin también había comenzado a estudiar bajo la tutela de Shizune, centrándose en el ninjutsu médico. Su talento era extraordinario, el producto de las inmensas reservas de chakra del clan Uzumaki y la afinidad natural por la curación. Al observarla, Shizune a menudo sentía una mezcla de admiración y angustia. Después de todo, Karin había sido tratada como nada más que un botiquín médico viviente en la aldea de la hierba oculta, un trágico desperdicio de talento y humanidad. Pero aquí, en Konoha, Karin finalmente encontró la paz. Comparada con la pesadilla que una vez vivió, su nueva vida se sintió como el paraíso. Tenía comida, descanso y, lo más importante, un propósito. Aunque el entrenamiento fue agotador, el progreso que logró fue innegable. Y por todo ello, estaba profundamente agradecida con Naruto, no solo porque la salvó, sino porque era una Uzumaki como ella. Esa línea de sangre compartida la hizo sentir como si Naruto fuera un hermano mayor, alguien en quien podía confiar por completo. Decidida a pagarle, Karin se dedicó a sus estudios. Incluso usó clones de sombra para entrenar más horas, avanzando rápidamente hasta que alcanzó el nivel para comenzar a aprender la técnica de la palma mística. Anciana Shizune. ¿Puedo empezar a aprender la técnica de la palma mística ahora? Con una bata blanca de laboratorio, los ojos de Karin brillaron de anticipación, aunque Shizune pudo ver la fatiga oculta detrás de ese brillo. Una punzada de lástima tiró de su corazón. Shizune no pudo evitar pensar en Sombrilla, la ideología que Tsunade había descrito una vez. Para ella, Sombrilla representaba un refugio para aquellos que habían sufrido, un lugar donde las almas perdidas podían estar bajo la misma protección y reconstruir sus vidas. Su comprensión de Sombrilla no era tan profunda como la de Tsunade, pero en su corazón, sabía lo que significaba. Si no hubiera conocido a Lady Tsunade, su propio destino podría haber sido tan trágico como el de Karin. Por supuesto, dijo Shizune suavemente. Pero descansa bien esta noche. Empezaremos mañana. Necesitarás una mente clara para controlar el chakra con tanta precisión. El exceso de trabajo solo ralentizaría su progreso. La técnica de la palma mística requería concentración, y el agotamiento era su enemigo. Mientras tanto, en lo profundo de Konoha, Senju Tobirama estaba rodeado de pergaminos, revisando la historia de la aldea que una vez construyó. Cuanto más leía, más ardía su ira. Esta Konoha, su Konoha, una vez había podido enfrentarse a 4 grandes aldeas a la vez y salir victoriosa. ¿Y ahora? Incluso la nube oculta se atrevió a provocarlos, incluso trató de extorsionar al jefe del clan Iga. Hiruzen, ¿qué te pasó? Murmuró, con la voz fría de furia. Cada página que pasaba profundizaba su decepción. Cuando se encontró con el relato de la muerte de Sakumo Atake, Tobirama golpeó el pergamino. Ese hombre se quitó la vida por una misión fallida. Ladró. Maldita sea, Hiruzen. Dance. ¿Qué le han hecho a mi aldea? El siguiente pergamino narraba el ataque del 9 colas a Konoha, un registro tan mal detallado que dejaba más preguntas que respuestas. La conclusión, sin embargo, lo golpeó como un martillo. El 4º Hokage había muerto sellando a la bestia. Minato, el genio que heredó mi técnica del dios del trueno volador, susurró Tobirama. ¿Y lo hiciste usar el sello devorador del demonio muerto? Se ha convertido la voluntad de fuego en cenizas. Su voz se alzó indignada mientras arrojaba el pergamino al suelo. Justo entonces, apareció un operativo Root enmascarado. Segundo Hokage-sama, Lord Dance solicita su presencia. Dice que es urgente. Los ojos carmesí de Tobirama se dirigieron hacia el shinobi, afilados como una hoja. ¿Dance, se atreve a convocarme? El ninja Root permaneció rígido, en silencio. Tobirama podía verlo. La supresión, el condicionamiento, la obediencia vacía en los ojos del hombre. Estos no eran shinobi leales. Eran marionetas. Guía el camino, dijo Tobirama con frialdad, su capa blanca ondeó mientras se levantaba. Veamos qué ha hecho mi supuesto discípulo esta vez. En el mismo momento, cerca de la puerta principal de Konoha, Tsunade hizo una pausa para echar un último vistazo al horizonte de la aldea. Tantas cosas habían cambiado. Pero antes de que pudiera hablar, una explosión masiva tronó en la distancia. Su expresión se endureció. Jiraiya. Lo sé. Gritó, ya saltando hacia el humo. Juntos, corrieron hacia la base Root. Dentro, el caos había estallado. Tobirama estaba rodeado de Shinobi Root, el chakra brillaba con intención asesina. Dance. Su voz tronó. Te estás rebelando contra mí. Una barrera selló la cámara, aislándolos del mundo exterior. Por primera vez en décadas, el aire en Root tembló, no de miedo, sino de la rabia de un dios que se creía muerto hacía mucho tiempo.
Si no fuera por la técnica de movimiento oscuro, Tobirama ya habría sido sellado. Incluso con el Edo Tensei, la inmortalidad significaba poco frente a un jutsu de sellado. Maestro. Usted fue quien traicionó a Konoha primero. Solo yo puedo guiar a esta aldea de vuelta a la gloria. La voz de Dance era frenética. Su obsesión por el título de Hokage había cruzado hacía mucho tiempo la locura. Arrancó las vendas envueltas alrededor de su brazo derecho, revelando la vista grotesca debajo. Filas de Sharingan, girando con luz carmesí. Cada uno palpitaba con poder y malicia, un testimonio de su ambición retorcida. Dance, tú. Tobirama se congeló con incredulidad. Luego, la furia se encendió en su pecho como un incendio forestal. Había escuchado los rumores de la masacre Uchiha, pero ver esto no dejaba dudas. La supuesta devoción de Dance a la aldea no era más que una excusa para la codicia y el control. Maestro, se burló Dance, ¿por qué no se une a Hiruzen en el más allá? A su orden, un grupo de operativos Root apareció, rodeando a Tobirama con pergaminos de sellado en la mano. La expresión del segundo Hokage se endureció. La intención asesina irradiaba de él como una tormenta. Water Release. Great Faltexlike. Una oleada masiva de agua brotó, destrozando la base subterránea. El chakra de Tobirama llenó el área, convirtiendo la instalación Root en una inundación furiosa. La tremenda presión provocó una cadena de explosiones a medida que el equipo y los sellos ocultos detonaban uno tras otro. Dance entrecerró los ojos a través de la neblina. O es la victoria o la muerte ahora. De repente, una voz aguda cortó el rugido. Gentle Fist. Air Trigrams Vacuum Palm. El aire mismo tembló. El golpe alcanzó a Tobirama de lleno, lanzando su cuerpo hacia atrás. Su forma se hizo añicos en fragmentos antes de recomponerse lentamente. El Edo Tensei lo regeneró. Levantó la vista bruscamente y sus ojos se abrieron de par en par. De pie ante él no era otro que Iga Ieyasu, el jefe del clan Iga. ¿Trabajando con Dance? Imposible, murmuró Tobirama. Dance se rió salvajemente, su locura resonó por la cámara inundada. Ja. ¿No te lo esperabas, maestro? Este es el destino. Yo soy el destinado a gobernar Konoha. Su mano se movió hacia su ojo derecho. El Sharingan de Uchiha Shisui. Las células de Hashirama injertadas en su cuerpo lo habían fortalecido más allá de sus límites y, peor aún, le permitieron reducir el tiempo de reutilización de Kotoa Matsukami. Con tal poder, incluso la voluntad de los demás podría reescribirse. Si alguien se negaba a obedecer, Dance lo obligaría. Dance. Una voz aguda resonó desde la entrada. Los ojos de Tobirama se dirigieron hacia el sonido, y su expresión se suavizó por un instante. ¿Tsunade? La figura que dio un paso adelante ya no era la niña que recordaba. Su cabello dorado brilló bajo la tenue luz, sus ojos verdes afilados e inflexibles. Una verdadera descendiente de los Senju. Dance, ¿qué crees que le estás haciendo a mi tío abuelo? Dance se giró, una sonrisa cruel se extendió por su rostro marcado. ¿Tsunade? HMPH. Ya que estás aquí, te derribaré a ti también. Acabemos con la línea Senju de una vez por todas. Desde los tejados y callejones, las figuras comenzaron a aparecer una tras otra. Docenas, luego cientos. Ninjas de los clanes Shimura, Sarutobi, Utatane y Iga, junto con operativos Root, rodearon el área. Tsunade y Tobirama se mantuvieron espalda con espalda mientras los enemigos se acercaban, el aire crepitaba con chakra y tensión. La voz de Dance resonó fríamente a través de las ruinas. Esta aldea necesita orden, y ese orden será mío. La mirada de Tobirama se endureció. Dance Shimura, dijo, su voz como el hielo, realmente has caído bajo. Y con eso, comenzó la batalla por el alma de Konoha. Dance, ¿sabes siquiera lo que estás haciendo? El rugido furioso de Jiraiya resonó por la plaza. Apenas podía creer que Dance llegara tan lejos, a cometer una traición abierta contra Konoha. A su alrededor, la situación era terrible. Miles de shinobi ya los rodeaban, y más se derramaban por segundo. La pura vista de tantos ninjas hizo que el cuero cabelludo de Jiraiya hormigueara. Incluso un Kage lucharía contra números tan abrumadores. Jiraiya. Basta de hablar, mata a esa serpiente desvergonzada. Los dientes de Tsunade rechinaron audiblemente. Su ira era volcánica. Dan siempre había anhelado el poder, pero ahora había ido más allá de toda razón, intentando asesinar a su abuelo y apoderarse del control de la aldea que había fundado. ¿Es que nadie entendía qué clase de hombre era realmente Dan Shimura? Bajo su gobierno, Konoha se desmoronaría desde dentro. El vencedor decide la verdad. No hay necesidad de palabras. Todos, ataquen. La expresión de Dan se endureció.
Su ambición se había devorado hacía tiempo cualquier conciencia que quedara. Desde que había elegido este camino, ya no había necesidad de esconderlo. Él, Dance Shimura, se convertiría en Hokage. Dance, miserable idiota, realmente te subestimé. El segundo Hokage, Senju Tobirama, soltó una risa fría y despectiva. A pesar del caos, su compostura no flaqueó, aunque la furia que ardía en su corazón era ilimitada. En el momento en que sonó la orden de Dance, una tormenta de ninjutsu surgió hacia ellos. Incluso Jiraiya no se salvó. Bolas de fuego, shuriken y explosiones de chakra llenaron el cielo. Jiraiya apretó los dientes. Dance había perdido por completo la cabeza por la ambición. Dance se había aliado con los principales clanes, las familias Shimura, Mitokado, Sarutobi, Utatane y Iga, e incluso había puesto a Iga y Ashi bajo su control. Juntas, sus fuerzas ascendían a miles. Escaneando el campo de batalla, los ojos afilados de Jiraiya notaron crestas familiares. Incluso había algunos shinobi civiles entre ellos, leales a Dance, o quizás adoctrinados. Parece que Shikaku fue lo suficientemente inteligente como para mantenerse al margen de este lío, murmuró Jiraiya para sí mismo. Tsunade, sin embargo, no dudó. Se lanzó hacia adelante como una fuerza de la naturaleza. Su dominio de la fuerza amplificada por chakra hizo que su poder destructivo fuera aterrador. ¡Boom! El aluvión de ninjutsu lanzado hacia ella fue borrado por un solo puñetazo impregnado de chakra. Su puño se estrelló contra el suelo con una fuerza devastadora. Varios atacantes salieron volando, sus gritos se perdieron en la explosión. ¡Ah! PFFT. La sangre salpicó los escombros. Un edificio cercano se derrumbó por la onda de choque. Los shinobi caídos llevaban insignias del clan Shimura. Jiraiya miró una vez, luego suspiró. Shimura, me lo imaginaba. Tsunade. No seas tan imprudente. Gritó, pero su voz se ahogó en la batalla. Habían planeado que Tsunade asumiera el manto de Hokage, sin embargo, ahora habían llegado a esto. El corazón de Jiraiya todavía pertenecía a Konoha. No quería que la guerra civil consumiera la aldea. Solo Tobirama entendía verdaderamente la situación. Konoha ya no podía tolerarlos. Dance había reunido este ejército a través de la coerción y el engaño, y ahora no se detendría hasta que los tres estuvieran muertos. Un masivo Fire Release. Great Fireball Technique surgió hacia Tsunade. Ella lo destrozó con un solo golpe, pero los ataques coordinados continuaron llegando, combinaciones perfectamente sincronizadas de la élite de Konoha. A medida que las llamas llenaban el aire, un torrente de liberación de agua surgió, apagando el infierno en un instante. Abuelo. Los ojos de Tsunade se iluminaron y saltó al lado de Tobirama. Abuelo, ¿qué está pasando? Exigió. Es simple, respondió Tobirama con frialdad. Dance ha codiciado el puesto de Hokage durante años. Pero nunca pensé que se rebajaría a asesinar a su propio maestro para conseguirlo. Antes de que pudiera terminar, un rugido de Wind Release. Bakuun Great Spear rasgó el aire. Tobirama lo desvió, pero sus movimientos eran más lentos que en su mejor momento. Incluso con sus vastas reservas de chakra, estaba siendo agotado por las implacables oleadas de atacantes. Mientras tanto, Tsunade luchó como una tormenta. Con cada golpe, la tierra se agrietaba bajo sus pies. A su alrededor, se formó una zona de vacío. Nadie se atrevía a acercarse a ella directamente. Los usuarios de liberación de tierra comenzaron a manipular el terreno, levantando muros y trampas para ralentizarla. Solo la enfureció más. Chakra Enhanced Strength. Heavenly Foot of Pain. Saltó alto en el aire y cayó con una patada atronadora. El impacto sacudió el suelo como un terremoto, creando un enorme cráter y aplastando instantáneamente a docenas de enemigos. Los ojos de Tsunade brillaron. No mostró piedad hacia los leales a Shimura. Dance. ¿Quieres destruir Konoha? Ella lo miró fijamente, el hombre estaba de pie arrogantemente en la plataforma alta, rodeado por sus Shinobi Road. El rostro de Dance se contrajo de convicción. Sin ti, Konoha prosperará bajo mi gobierno. Ustedes son los obstáculos que retienen a esta aldea. En su mente, solo él podía salvar a Konoha. Los demás eran reliquias de una era pasada. Una vez que se convirtiera en Hokage y dominara el Edo Tensei, Konoha se levantaría para dominar a las 5 grandes naciones una vez más. Ridículo. Konoha en tus manos no sería más que cenizas. Tsunade gruñó y cargó directamente contra él. Los operativos Road de Dance se movieron para interceptar, pero Dance levantó una mano. Déjala venir, dijo con frialdad. Los Shinobi Road se detuvieron en seco. Y Tsunade, la furia encarnada, corrió hacia el hombre que se atrevía a llamarse a sí mismo el salvador de Konoha.
Dance levantó una mano, sus dedos se movieron rápidamente a través de una serie de sellos manuales. Wind Release. Vacuum Great Sphere. Casi al instante, siguió otro jutsu. Wind Release. Wind Blade. Las técnicas gemelas rasgaron el aire con un silbido agudo. Tsunade cambió su peso en el último momento, esquivando la gran esfera de vacío por un pelo. Pero la hoja de viento subsiguiente rozó su brazo, su borde cortante abrió su manga y sacó una fina línea de sangre. El escozor la hizo fruncir el ceño. Una técnica de liberación de viento de rango A conllevaba una nitidez aterradora. Pocos podían resistir su mordedura. La liberación de viento, por naturaleza, era el más preciso y letal de los estilos elementales, y la técnica de la hoja de viento concentró ese poder en una cuchilla de chakra condensado, capaz de cortar el acero. Tsunade miró la herida superficial en su brazo. La sangre goteó por su piel, brillando roja bajo la luz del sol. Soltó una risa aguda y desdeñosa. Realmente te subestimé, Dance. Sus músculos se tensaron. Un momento después, desapareció. ¡Boom! Una onda de choque masiva brotó donde había estado, dejando un cráter de varios metros de ancho. El polvo giró violentamente mientras Tsunade reapareció junto a Dance, su puño ya levantado. Los ojos de Dance se abrieron de par en par. ¡Qué rápida! Apenas tuvo tiempo de reaccionar. Sus manos se movieron instintivamente para bloquear. ¡Crack! ¡Crack! El sonido de los huesos rompiéndose resonó por el campo de batalla. El antebrazo de Dance se torció antinaturalmente, aplastado bajo la fuerza pura del golpe de Tsunade amplificado por chakra. Incluso para un veterano de guerra como él, el dolor era insoportable. A corta distancia, Senju Tobirama parpadeó a través del campo usando la técnica del dios del trueno volador, teletransportándose entre kunai marcados y derribando shinobi enemigos en movimientos limpios y eficientes. Sin embargo, algunos entre las fuerzas de Konoha habían comenzado a adaptarse, prediciendo los patrones de Tobirama y poniendo trampas para interceptar sus saltos. Dance cayó por el suelo, rodando varias veces antes de levantarse finalmente, jadeando, su rostro contorsionado por la furia. Miró a Tsunade, el odio ardía en su único ojo visible. Y desde los aleros sombreados de un tejado cercano, una leve risa resonó. Una figura oscura emergió de la pared misma. Setsu negro. Peleen, peleen más duro. La sonrisa de Setsu se amplió. Dance, eres exactamente el tipo de caos que el mundo shinobi necesita. En todos sus siglos de intrigas, pocos hombres habían encarnado la oscuridad de la ambición humana como Dance Shimura. Un hombre impulsado por la paranoia, por la convicción, y por la creencia de que solo a través del control podía existir la paz. Si Dance tomaba el mando de Konoha, el mundo seguramente ardería de nuevo, y eso serviría perfectamente a los designios de Setsu. Abajo, el rostro de Dance se contrajo con sombría determinación. Su respiración se estabilizó mientras reunía chakra. Tsunade, ya que ha llegado a esto, uno de nosotros morirá aquí. Golpeó ambas manos contra el suelo. Word Release. Cutting Springs Technique. Docenas, luego cientos, de lanzas de madera afiladas brotaron de la tierra, surgiendo hacia Tsunade como un bosque de estacas mortales. Sus ojos se entrecerraron. Saltó en el aire, esquivando el asalto con una precisión y velocidad que desmentían su tamaño. Aunque la liberación de madera de Dance carecía del poder de la verdadera línea de sangre Senju, una imitación burda nacida de las células robadas de Hashirama, todavía era lo suficientemente potente como para matar. Incluso Tsunade no se atrevió a recibir esos golpes de frente. Sus movimientos se movieron rápidamente, tejiendo a través de la lluvia de ramas afiladas mientras el campo de batalla temblaba bajo el choque de dos legados. Uno de sangre y otro de poder robado. Tsunade corrió por el campo de batalla, evitando por poco las raíces brotantes de la liberación de madera. Cada golpe que desvió conllevaba una fuerza aplastante. Incluso una versión imperfecta del ninjutsu de Hashirama no era algo para tomar a la ligera. Mientras destrozaba la última ola de árboles parecidos a jabalinas, Tsunade finalmente se volvió hacia Dance, la furia ardía en sus ojos. Dance, gruñó, ¿por qué tienes la liberación de madera del abuelo? Sus puños temblaron de rabia. Ya tenía una terrible sospecha, pero necesitaba escucharla de su propia boca. Dance se encontró con su mirada con fría calma. Ya sabes la respuesta, dijo con frialdad. Word Release. Tistle Binding Jutsu. Las enredaderas brotaron del suelo, retorciéndose hacia Tsunade como serpientes. Sus ojos se entrecerraron. Ya no había ninguna duda. Dance había usado los cuerpos de los muertos de su clan para experimentar con las células de Hashirama. ¿Cuántas vidas Senju había profanado para robar el poder de su abuelo? El chakra surgió violentamente en ella. Dance. Bastardo.
Destrozó las enredaderas con un solo puñetazo devastador, el suelo se hizo añicos bajo sus pies. No muy lejos, el rostro de Dan se contorsionó de dolor cuando su brazo comenzó a convulsionar. Maldita sea, las células de Hashirama se están revelando. Contuvo una maldición, su Sharingan brilló mientras reprimía por la fuerza el poder descontrolado. HMPH. Operativos Root, ataquen. Se retiró detrás de una línea de Shinobi Root, ordenándoles que avanzaran. Pero la Tsunade de hoy no era alguien que la liberación de madera pudiera contener. Dance confió en la fuerza de los números. Los Shinobi que la atacaban eran todas élites de Konoha, luchadores de nivel Chunin. Escondido detrás de ellos, Dance ocasionalmente lanzaba ataques furtivos, siempre el intrigante. Jiraiya apretó los puños. Ya no podía quedarse de brazos cruzados. Justo cuando se movió para unirse a la refriega, varios ninjas enmascarados aparecieron frente a él, sus máscaras de gato de porcelana brillaban a la luz. Jiraiya-sama, por favor, no interfiera. Ordenó uno de ellos. Dos levantaron los brazos para bloquear su camino. La expresión de Jiraiya se oscureció. Muévanse, dijo, con voz baja y peligrosa. Ahora. Lo sentimos, Jiraiya-sama. En un instante, docenas más de operativos enmascarados lo rodearon. Los labios de Jiraiya se curvaron en una sonrisa amarga. ¿De quién es esta Konoha, exactamente? E-Art Release. E-Art Style Wall. Formó sellos manuales. Su largo cabello blanco se expandió como hilos vivos, envolviendo a los dos operativos más cercanos y arrojándolos contra una pared cercana con una fuerza que rompió los huesos. Se desplomaron, inconscientes. No quería ir demasiado lejos, todavía no. Konoha no era solo la aldea de Dance. Todavía había grandes clanes dentro de la aldea que aún no se habían movido. Si intervenían ahora, Konoha se empaparía de sangre, y las otras aldeas ocultas seguramente aprovecharían la oportunidad para atacar. Fue precisamente ese equilibrio lo que temía Dance. Mientras esos clanes permanecieran intactos, aún podría reclamar legitimidad. Pero si se extralimitaba, Konoha misma se derrumbaría antes de que él se sentara en el sillón de Hokage. Incluso Dance lo sabía. Mientras Tsunade y sus aliados fueran eliminados, creía que el resto podría resolverse a tiempo. En este mundo, solo el poder dicta la justicia. Mientras tanto, dentro del complejo del clan Nara, la tensión llenó el aire. Los miembros del trío Inoshika CH se habían reunido, los jefes de sus clanes sentados alrededor de una mesa baja. Akimichi Tsusa golpeó su mano masiva contra la madera, sacudiendo la habitación. Shikaku. ¿De verdad vamos a quedarnos sentados aquí? Rugió. Estamos dejando que Dance mate a Tsunade mientras no hacemos nada. Inoichi Yamanaka suspiró, levantando una mano. Cálmate, Tsusa. Escuchemos lo que piensa Shikaku primero. El patriarca Nara se apoyó la barbilla en la mano, los ojos pesados de pensamiento. No podemos actuar precipitadamente, dijo. La posición de Dance es profunda. Tsunade estará bien. Con el dios del trueno volador del segundo Hokage protegiéndola, pueden retirarse si la marea cambia. Hizo una pausa, mirando a los demás. Este golpe fue demasiado repentino. Todos recibieron la advertencia de Dance, ¿verdad? Se siente como si algo más grande estuviera impulsando esto. Los otros dos intercambiaron miradas incómodas. Aún no podemos elegir un bando, continuó Shikaku. Si apoyamos a Dance y cae, estamos acabados. Si nos ponemos del lado de Tsunade y el Hokage no logra mantener la aldea, Konoha colapsará, y las otras grandes aldeas no dudarán en atacar. Se recostó, su voz baja. Lo que no puedo entender, es por qué Ieyasu se pondría del lado de Dance. Alinearse con él es como jugar con fuego. La sala se quedó en silencio. Incluso entre las mentes más calculadoras de Konoha, nadie podía ver cómo terminaría esto. Además, Dance no es un Hokage digno. Caerá tarde o temprano, dijo Shikaku con calma, su voz transmitía una convicción tranquila. Por ahora, todo lo que podían hacer era esperar. Bang. ¿Esperar? ¿Esperas que me siente aquí mientras Lady Tsunade lucha por su vida? Akimichi Tsusa golpeó su puño masivo contra la mesa, la superficie de madera crujió bajo la fuerza. ¡No! Voy a ayudarla. Siéntate, Tsusa. El tono de Inoichi Yamanaka fue firme, pero no cruel. Ya no eres un genin. No seas imprudente. Tienes un clan que liderar, recuérdalo. Relájate, Tsusa, añadió Shikaku, su calma habitual nunca flaqueó. No olvides que hay alguien más. Tsusa parpadeó. ¿Alguien más? Los ojos de Inoichi se abrieron ligeramente, la comprensión amaneció. ¿Te refieres a Uzumaki Naruto? Shikaku asintió lentamente. Sí.
Naruto se llevó a Shikamaru con él en aquel entonces. Como hijo del cuarto Hokage, seguramente regresará. Inoichi se quedó en silencio, su expresión nublada. Sabía exactamente por qué Shikaku dijo eso. El poder que Naruto había mostrado en el pasado era asombroso, casi más allá de lo humano. Se decía que incluso había domesticado el chakra del 9 colas. Y la verdad sobre Shikamaru, solo ellos la sabían. Oficialmente, después del incidente de destrucción de Konoha, Shikamaru fue catalogado como desaparecido, presuntamente muerto. Pero habían recibido una sola carta secreta de él. Si Dan se enteraba de que Shikamaru estaba vivo y trabajaba junto a Naruto, usaría eso como excusa para purgar sus clanes por completo. Inoichi exhaló lentamente. Si lo que Shikamaru escribió es cierto, la visión de Naruto es mucho más grande de lo que imaginamos. La forma en que está cambiando el mundo shinobi, se está volviendo más y más difícil de predecir. Shikaku asintió. Ese chico, es algo extraordinario. Metió la mano en su capa y sacó un objeto desconocido. Una pistola. El arma brilló bajo la luz de la linterna. Fue un regalo de Shikamaru, prueba de que Naruto no había abandonado sus lazos con Konoha. Desde las sombras, había establecido una nueva fuerza, sombrilla, una que se estaba infiltrando silenciosamente en los sistemas de la aldea. Naruto había persuadido a Shikamaru para que depositara su fe en este nuevo orden. Pero Shikamaru había admitido que no podía garantizar que su clan lo seguiría. La pistola era su ficha, un mensaje de hijo a padre, y de estudiante a estratega. Incluso sin palabras, Shikaku entendió perfectamente. Algo como esto, un arma que incluso un civil común podía blandir, cambiaría todo. El mundo entero estaba cambiando. Es incluso mejor que su padre, murmuró Shikaku. Su mirada se suavizó al pensar en Minato, ese joven rubio y brillante que una vez llevó las esperanzas de Konoha. Había creído que bajo el liderazgo de Minato, Konoha entraría en una edad de oro. Pero el destino, como siempre, había sido cruel. No te preocupes, dijo Shikaku por fin, deslizando la pistola de nuevo en su capa. Dance no durará mucho. No podemos exponernos todavía, no ahora. Pero pronto, tendremos que elegir un bando. Se puso de pie, caminando hacia la ventana. El viento susurró a través de las persianas abiertas, dispersando algunos papeles por la habitación. Uno de ellos, un folleto estampado con la insignia carmesí de sombrilla, se abrió en una página llena de densa ideología. Este, es un cambio nunca visto en 1000 años, susurró Shikaku, mirando el cielo nocturno. Si nos aferramos a las viejas costumbres, seremos arrastrados, como hojas en el viento. La luz de las velas parpadeó. Las sombras bailaron en su rostro. Shikaku Nara, el estratega más brillante de Konoha, ya conocía la verdad. Uzumaki Naruto no estaba luchando solo por el mundo shinobi. Estaba luchando por el mundo mismo.